Psicóloga clínica, la doctora Ana Sánchez. Psicóloga clínica por parte de la Universidad de la SUAY. Máster en Educación y Atención del Paciente con Diabetes, la Universidad de Barcelona. Posgrado de Educación en Diabetes, el Hospital Universitario Italiano de Buenos Aires, Argentina. Tiene un diplomado en Educación en Diabetes en México, ANMEC. Certificación en Educación en Diabetes por la Asociación Colombiana de Diabetes. Presidenta de la Fundación Los Fresnos. Miembro de la directiva de la Federación Internacional de Diabetes, SACA 2019-2021. Y es responsable del grupo de educación de IDF en SACA. La doctora nos va a ayudar con el tema la importancia de la educación diabetológica para la paciente. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes con todos y todas ustedes. Un gusto poder estar participando esta tarde en el Congreso de Diabetes y Tiroides de la ciudad de Machala. Les agradezco mucho por la presentación. Vamos a compartir pantalla para iniciar con mi presentación. Quisiera saber si tenemos educadores en diabetes o personas que han realizado algún tipo de dentro del grupo que nos está escuchando. Si me pueden levantar la mano o pasar por chat, por favor. Ya está compartida, doctora, las diapositivas. Disculpe, tiene desconectado el micrófono, no se logra escuchar. ¿Estamos bien ahí? Sí, tenemos sonido. Les comentaba que mientras se animan a comentarme si es que han hecho alguna formación o capacitación en diabetes, pues les voy a comentar que vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la educación en diabetes en el manejo del paciente. Como ustedes ya han venido, antes de iniciar, quiero agradecer mucho a los organizadores por invitarme, a ustedes por asistir, por darse este tiempo para formarse. Siempre es muy bueno que nuestro profesional de la salud se esté formando constantemente y esté pues recibiendo importantes temas como los que hemos venido viendo durante el tiempo que se ha desarrollado el Congreso. Realmente felicitaciones a los organizadores, muchas gracias de manera personal al doctor Fabricio Loaiza, con quien hemos realizado varios trabajos conjuntamente y hemos participado pues de varias actividades formativas. Con este pequeño preámbulo yo les voy a hablar de algo que quizás en la primera diapositiva ustedes han venido escuchando mucho durante estos días, y es el problema que es la diabetes para nuestro país y mundo entero por su altísima prevalencia, ¿no es cierto? En el Ecuador, en la diabetes desde el 2007 hasta el 2019 es la primera causa de muerte. Siempre está entre los 5 primeros lugares de causalidad de muerte, peleándose el primero y el segundo con mayor frecuencia. También, al no tener estadísticas propias, el Ecuador no tiene estadísticas propias del hecho diabético en el país, debemos tomarlas que el Atlas de la IDF cada 2 años nos reporta, y es que en América Latina el 8% de la población
tiene un diagnóstico de diabetes, considerando un número muy similar a este de personas sin diagnóstico. La diabetes es una enfermedad, como ustedes más que yo la conocen como médicos o especialistas en el tema, compleja, caracterizada por una falta total o disminución de insulina en el organismo, siendo la diabetes tipo 2 la más prevalente y la más frecuente en nuestro medio y en todo el mundo. El gasto que el paciente con diabetes implica para el sistema de salud, tanto público y en el caso del privado, en la utilización, es casi el doble de un paciente que no tiene diabetes. Recordemos que al ser una patología crónica requiere de un tratamiento que perdure a través del tiempo y al ser también una enfermedad degenerativa va generando otro tipo de complicaciones. La eficiencia en el tratamiento de la diabetes no solo radica en el abordaje terapéutico correcto, sino también en la adecuada organización que debemos tener cada uno de los profesionales para poder manejar a un paciente con diabetes. Por eso ustedes tenemos programas, tenemos registros, tenemos una serie de documentos que sustentan o solventan el tratamiento en el tema de la diabetes. Pero aquí vamos a hablar justamente de que no solo la parte farmacológica es la importante dentro del tratamiento, sino es la relación de la multidisciplinariedad y está pues acompañada de todos los actores en el tema del sistema de salud. Hablemos que la atención primaria, la atención hospitalaria y la multidisciplinaridad en el manejo de la diabetes son fundamentales. Y pues aquí vamos a dar la importancia necesaria que tiene el equipo del primer nivel de atención. En nuestro medio, muchas de las veces, nuestros equipos de primer nivel, al ser médicos generales, muchas de las veces estudiantes en sus últimos años de formación, tienen algún tipo de temor por el tema de actuar frente a un paciente con diabetes. Por lo tanto, aquí ustedes son la parte central y son el equipo fundamental para apoyar el control y el cuidado de la diabetes. Recuerden ustedes que un paciente con diabetes, para que pueda ser atendido por un especialista, tiene que ir a un nivel superior que, sobre todo en nuestro país, muchas de las veces está colapsado. ¿Por qué hablar de educación terapéutica en diabetes? Porque el tratamiento lo exige y el paciente lo necesita. El paciente debe ser activo en todos los espacios de su tratamiento. Debe tener una corresponsabilidad frente a su control y su cuidado. Recordemos que el paciente no es un ser solitario o aislado, es un ser social que está inmerso en un entorno donde que alrededor tiene su familia, tiene su trabajo, tiene su escuela, en el caso de ser más pequeño, tiene su universidad, pero sobre todo es un ser que necesita el apoyo incondicional del sistema de salud. Hablamos de sistema de salud no solo como la parte que dota de medicación o consulta, sino hablamos de un sistema o hablamos de un entorno en donde que la multidisciplinariedad en el tema del tratamiento juega un rol importante. La educación se considera una parte fundamental de los cuidados del paciente. Recordemos que para educar también el profesional debe conocer de esta temática y debe saber de estrategias, de aplicaciones, ¿no es cierto?, de evaluaciones para poder educar al paciente. Las personas con diabetes, utilicen o no insulina, tienen que asumir la responsabilidad de su control diario. Esta es otra de las cosas que muchas de las veces en nuestro medio se tiene un poco de recelo porque creemos que un paciente que utiliza insulina es el único que necesita educación. Y eso no es así. Cualquier tipo de diabetes requiere educación y requiere un manejo adecuado del tratamiento. Como decía el doctor Josling, la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento mismo. Y eso es muy importante. Las nuevas estrategias se dirigen al cambio de conducta y al fortalecimiento de la capacidad de resolución de problemas individuales y el empoderamiento mismo de la comunidad para actuar en defensa de su salud.
Recordemos que muchas de las veces nosotros no consideramos al paciente, como les había dicho, como un todo y esperamos pues que el paciente aprenda de una manera indirecta, siendo nosotros los responsables directos de que el paciente tiene que aprender para resolver sus problemas y también para actuar en defensa de su salud. Nosotros en el Ecuador no tenemos una situación muy invasiva en el tema del despido, por ejemplo, de las personas con diabetes que no pueden, que por algún motivo tienen algún tipo de complicaciones y esto genera algún tipo de causa laboral. ¿Qué pasa? En otros países esto se enfatiza muchísimo porque hay este tipo de despidos, hay este tipo de desórdenes dentro del sistema o dentro de las fábricas, de los lugares donde que nuestro paciente está. ¿Y qué pasa? El paciente es separado de su trabajo. ¿Por qué? Justamente porque tanto el empleador como el empleado no conocen, en este caso, de cómo cuidar y controlar la diabetes. Se entiende por educación estructurada para pacientes aquella que se proporciona mediante un programa planificado y progresivo, que es coherente a los objetivos, flexible al contenido y cubre las necesidades clínicas, psicológicas individuales y que se adapta al nivel y contexto sociocultural. Esto es muy importante que ustedes conozcan, ya que no podemos ir a educar a un paciente con generalidades. Siempre los programas de educación van a ser planteados de acuerdo a las características y de acuerdo al entorno de cada uno de los pacientes. Recordemos que entre costa y sierra tenemos, por ejemplo, una gran diversidad en el tema de alimentos, una gran diversidad en el tema de costumbres. Muchas de las veces nuestras costumbres y tradiciones son diferentes de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de una región a otra. No se diga de un país a otro. Entonces, por eso, para hablar de educación debemos tener en cuenta todas estas recomendaciones y sobre todo la individualidad de cada uno de los pacientes. Los objetivos en la educación diabetológica el objetivo principal es mejorar la calidad de vida del paciente. Definitivamente no tenemos otro objetivo que ese. ¿Qué hacemos cuando se genera una calidad de vida adecuada? Generamos responsabilidad, ayudamos a una toma de decisiones adecuadas y sobre todo al autocuidado de su enfermedad. ¿Por qué es importante la educación? Porque evita las complicaciones, porque evita los desenlaces dolorosos y sobre todo porque logra que el paciente y su entorno se adapten de manera adecuada al tratamiento. Como dice aquí, logramos un empoderamiento del paciente y de su entorno frente a la diabetes. Hay objetivos específicos que debemos perseguir y que son los que nos ayudan a lograr una educación coherente. Por ejemplo, hablar de hábitos de vida saludable como alimentación, control de peso, ejercicio físico. Recordemos que no solo debemos decir a nuestro paciente la palabra no, no puede o no debe. El paciente debe saber, debe conocer y debe aprender a discernir entre lo bueno y lo malo de cada uno de los espacios de su tratamiento. El control de factores de riesgo es importantísimo. La educación también nos ayuda a controlar este tipo de complicaciones. Obviamente, ya habíamos dicho el manejo de las complicaciones asociadas tanto agudas como crónicas. El cuidado del diabético, que justamente en nuestro país y en nuestra región centro-sur es mucho más prevalente que en el resto de algunas provincias del país. El control glucémico, nuestro paciente debe saber para qué se realiza una glucosa. No debe hacerse una glucosa por hacer o simplemente por ver un número en la máquina. Debe aprender a tomar decisiones frente a sus resultados. Y una adherencia a la medicación. Recordemos que en nuestro país y en el mundo entero, bueno, digamos que en nuestro país, que no vamos a hablar del mundo, el tema de la insulinización genera una resistencia bastante importante en el paciente y es ahí donde que la educación juega un rol muy importante. Nosotros debemos educar, enseñar y hacer caer en cuenta al paciente que la insulina puede ser uno de los tratamientos más beneficiosos para su cuidado de la salud. ¿Qué contenidos debe tener un programa educativo? Ya habíamos hablado que siempre deben adaptarse a las necesidades y a las realidades del paciente. Por favor, no podemos generalizar. Cuando nosotros educamos al profesional de la salud, hacemos mucho énfasis en este tema, ya que siempre la adaptación es fundamental. Además que también no vamos a hablar de todos los temas
de inmediato. Vamos a ir tomando los temas de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al requerimiento que el paciente lo tenga, ¿no es cierto? Entonces aquí recomendamos informar sobre la diabetes, tipos y factores de riesgo. Recordemos que las personas o nuestros pacientes lo consideran que existe un solo tipo de diabetes. A veces se sorprenden cuando escuchan que hay diabetes en niños, en jóvenes, en adultos. Ellos piensan que la diabetes es una enfermedad solo de adultos o es una enfermedad solo de personas con sobrepeso o obesidad, recordando que la diabetes es una enfermedad, como dice el lema mundial, que no discrimina, que da a todas las personas. La alimentación. Aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando educamos a nuestro paciente en las restricciones. Somos muy hábiles para restringir, para comenzar a decir, no, esto no puede, esto no puede, esto no puede, quite de su mesa. Si estamos hablando de que en la educación lo fundamental es adaptar a la realidad del paciente, primero vamos a comenzar viendo cómo es su entorno referente al tema de la alimentación. ¿Quién prepara los alimentos, no es cierto? ¿Quién hace las compras? El paciente tiene injerencia en este tipo de decisiones, ¿sí? Muchas de las veces nuestros adultos mayores han tenido serios inconvenientes frente al tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque son separados de una manera inadecuada dentro de sus hogares y ellos han perdido la toma de decisiones frente a la preparación de los alimentos, por ejemplo. Entonces, en una adaptación coherente, en una adaptación adecuada para que el paciente logre alimentarse de la mejor manera y este sea un paso para la adherencia del tratamiento, es tenerlo en cuenta, es hacer que el paciente sea parte de esta toma de decisiones. El ejercicio físico. Podemos recomendar genéricamente 30 minutos de ejercicio todos los días, ¿no es cierto? Esa es la recomendación que nos han dicho que podemos decir. Pero recordemos que hay profesionales expertos en el tema que pueden ayudarnos haciendo una valoración directa al paciente y educándolo de manera correcta. Recordemos que nuestro paciente con diabetes casi siempre no tiene solo una patología, siempre tiene otra patología asociada. Las complicaciones agudas y crónicas deben ser claramente diferenciadas en el paciente. Recordemos que muchos de ellos regresan a complicaciones agudas con frecuencia por el tema de sus descompensaciones en ciertos espacios de su vida. Entonces, de esto también debemos saber hablar con el paciente y, por supuesto, evitar que lleguen a las complicaciones crónicas. El pie diabético, otro de los temas importantes que debe estar en nuestros contenidos de educación. Los fármacos orales, el cumplimiento del tratamiento y el manejo efectivo o adversos. Nunca podemos entregar una receta a nuestro paciente sin antes informarle qué clase de medicamento va a utilizar, cómo actúa en su cuerpo, qué clase cómo puede actuar negativamente en su cuerpo. Entonces, de efectos negativos puede tener en su cuerpo. Muchas de las veces nuestros pacientes llegan a educación o regresan a nuestra consulta preocupados porque han tenido efectos adversos de su medicación y no la han conocido. Entonces también cuando hagamos educación debemos hacer énfasis en este tipo de tratamientos. En el tema de las insulinas, los profesionales debemos conocer de manera efectiva cómo actúan cada una de las insulinas. Aquí abriendo un paréntesis y comentándoles una anécdota que pasó hace algunos años cuando salió del cuadro básico una insulina análoga ultra lenta y se le cambió con la misma dosis y con el mismo horario por una insulina humana, ¿no es cierto?, de acción lenta. Esto generó grandes complicaciones en los pacientes. Hipoglucemias severas a la medianoche, a la madrugada, inclusive llegando a causar la muerte, sobre todo en adultos mayores. Recordemos que para recomendar insulina debemos conocer cómo actúa sus tiempos de acción de cada una y también recomendar al paciente cómo va a actuar en su organismo. El autoanálisis o glucometría, ya les había mencionado antes que el paciente debe aprender a tomar decisiones frente al control y cuidado de su glucosa. No puede ser que se sugiera hacer al paciente 1 o 2 controles a la semana, 3 controles a la semana,
en el caso de un paciente con diabetes tipo 2, y en el caso de una persona con diabetes tipo 1, 4, 5, 6, hasta 8 controles, que serían los óptimos, sin que el paciente sepa tomar decisiones frente a estos controles, frente a los números que les dé su glucómetro. Y situaciones especiales, entre otros. Debemos también enseñar a nuestro paciente cómo actúa su organismo en una u otra situación. Recordemos que no vamos a tener el mismo resultado de una glucometría si el paciente ha tenido algún problema emocional severo. Tampoco vamos a tener un mismo resultado de una glucometría o un similar si es que el paciente, por ejemplo, estuvo en una actividad física, o si el paciente estuvo en alguna reunión social, o si el paciente ingirió licor, o si el paciente tuvo algún tipo de relación sexual, o si el paciente fuma cigarrillo, o si el paciente consume alcohol, drogas. Entonces, siempre vamos a tener que hacer esas diferenciaciones para poder indicar a nuestro paciente cómo va a reaccionar su organismo en cada uno de estos espacios. Todo el proceso educativo terapéutico se hace de una manera especializada. Por eso es importantísimo trabajar en equipo multidisciplinario y de una manera individual. Se recomienda que el paciente luego de un diagnóstico, inmediatamente luego de un diagnóstico, el paciente ya tenga su primera cita de educación. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro del espacio del diagnóstico, el paciente se queda en un estado de shock. Muchas de las veces no reacciona o muchas de las veces trae a su recuerdo el tema de las experiencias negativas de su alrededor. Su abuelito, su abuelita, su tío, primo, papá, mamá con diabetes, que de pronto sufrió alguna complicación. Cuando el médico quiere dar mucha información al paciente dentro de la consulta o en un solo espacio, esa información no es acogida de la manera adecuada. Por eso debemos de inmediato pasar al área de educación, que ustedes saben que la mayoría de los espacios es brindada por la enfermera o el enfermero, que juegan un rol muy importante en el tema de la educación. También debemos conseguir al máximo la autonomía y la responsabilidad del paciente. Y esto justamente se consigue el momento que brindamos contenidos claros, adecuados y en el momento adecuado al paciente. Para conseguir esto y para lograr que el paciente se empodere o que el paciente se responsabilice de su patología, tenemos algunas estrategias, sobre todo en la parte terapéutica. La escucha activa. Debemos aprender a escuchar al paciente. Muchas de las veces nosotros nos enfocamos en el tiempo de nuestra consulta y es razonable. Tenemos a veces 15, 20 minutos como médicos dentro de nuestro consultorio y una larga fila de pacientes esperándonos fuera. Pero por eso es importante que trabajemos con un equipo multidisciplinario. El médico tiene que estar acompañado de un nutricionista, una enfermera, un psicólogo, ¿no es cierto?, como equipo básico para poder manejar a un paciente con diabetes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar activamente para que, justamente para saber cuál es la realidad del paciente, qué necesidades tiene, qué inquietudes tiene para poder lograr un acuerdo con el paciente. Si nosotros no acordamos con el paciente, va a ser muy difícil que él vaya aceptando o adaptándose a los conocimientos o criterios que nosotros les vamos brindando. Recordemos que nuestro paciente, sobre todo el paciente con diabetes tipo 2, viene ya con una historia de vida. Y a esa historia de vida nosotros tenemos que acomodarla, tenemos que arreglar, tenemos que irle haciendo cambios, ¿no es cierto? Tenemos que ir mejorándola, tenemos que ir adaptándola. Entonces, el acuerdo con el paciente va a ser fundamental. Nunca se generen grandes acuerdos, sino cosas pequeñas, medibles, que puedan ser inclusive evaluables en el futuro. Establecer objetivos comunes. Tenemos que saber qué necesidad tiene el paciente frente a sus objetivos. Muchas de las veces el paciente indica que puede hacer una u otra cosa. Quedémonos con lo que él requiere de inmediato y así poco a poco podemos ir ampliando. Nunca impongamos. Es otra de las actitudes que debe tener el educador frente al tratamiento con su paciente. También facilitar la autorresponsabilidad.
Muchas de las veces nosotros generamos que ese nerviosismo, esa angustia, ese no tener control en el paciente. Y eso hace que delegue la responsabilidad a otro familiar. Es muy importante que el familiar acompañe, pero recuerden ustedes que el paciente, si es que está en sus posibilidades, él es el que tiene que tomar el control. Modificación de conducta, solo esto nos va a ayudar a poder lograr que tener una adherencia correcta al tratamiento y a generar hábitos saludables. Este es un tema y esta es una palabra que se utiliza mucho dentro de psicología y que se lo trabaja no solo en el tema de diabetes, sino en muchas áreas y en muchas patologías crónicas. Y el apoyo emocional, pues aquí es muy importante el apoyo que deben tener el paciente de su entorno. Como habíamos dicho, el paciente es un ser social que necesita trabajar en relación o vivir inmiscuido dentro de un espacio. Muchas de las veces dentro de los hogares, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy común que el paciente con diabetes se le prepare un tipo de comida y a la familia se le prepare otro. O la jarra de jugo para la persona con diabetes y la jarra de jugo para el resto de la familia, sabiendo que todos debemos ser solidarios en el tema de la diabetes. La solidaridad en la diabetes juega un rol muy importante porque es un camino de doble vía. Primero estoy apoyando a mi familiar que tiene diabetes y luego me estoy protegiendo yo porque recuerden que la carga hereditaria de la diabetes es bastante elevada. Puntos claves de un programa educativo. Los objetivos deben ser realistas, ya los hemos dicho. La comunicación es la base del proceso. Los contenidos deben ser adaptados a las necesidades de cada uno de los pacientes y deben ser impartidos progresivamente. Y el lenguaje debe ser claro y adaptado al nivel cultural. Muchas de las veces nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de Cuenca es el guagua, la guagua. Ustedes de pronto son de otras provincias del país o inclusive de algunos otros países, van a decir que es esa palabra. Nos referimos al niño o a la niña, solo por ponerles un ejemplo muy simple de cómo debemos referirnos al paciente. Cuando nosotros vamos a hablar con el paciente, nuestro lenguaje tiene que ser totalmente sencillo, adaptado. Debemos usar sinónimos, debemos usar algunos análogos para poder decirles, sí, esto queremos decir, analogías. No vamos a irle a hablar al paciente con términos científicos, porque el momento que nosotros hablamos con eso, generamos más dudas, generamos más temores, porque inclusive ellos no nos van a entender. Entonces, siempre tenemos que tratar de buscar el lenguaje más adecuado para relacionarnos con nuestro paciente. Recordemos que hay dos tipos de terapia. Tenemos la terapia individual y la terapia grupal. La terapia individual es la más valiosa, la más importante, la que se recomienda realizar con el paciente. Luego de una terapia individual podemos llevar a nuestro paciente a un segundo nivel que podría ser una terapia grupal. Pero en muchos de nuestros espacios, sobre todo en el sistema de salud público, que se hacen muchos esfuerzos para poder capacitar al paciente, lo que se han hecho son los clubs, ¿no es cierto? Que ya vamos a hablarlos en la siguiente parte. La terapia individual tiene una educación terapéutica personalizada, adaptada al 100% a la realidad de ese paciente, donde, que como ya hemos visto, se negocian los objetivos, ¿no es cierto? Se negocian los contenidos, se van evaluando logros de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes. Las estrategias pedagógicas para una terapia individual deben ser desde una llamada telefónica personalizada hasta un programa integral, ¿sí? Según lo requiera el paciente. Nosotros muchas de las veces decimos, no, una llamada va a molestar, va a generar algún tipo de inconveniente. No, en un paciente con diabetes, una relación directa, persona a persona, es fundamental. En la experiencia que nosotros tenemos, la relación del paciente profesional de manera directa genera ese vínculo que luego es irrompible frente al manejo de su diabetes. ¿Cuándo realizarla? Ya habíamos dicho. En el caso, lo más óptimo es luego de un diagnóstico. Al mismo momento se diagnostica y el siguiente paso es una sesión de educación. En el caso de que ya tengamos pacientes con varios años de diagnóstico, quizás
quizás la educación individual nos va a costar un poquito más, porque ya vienen con experiencia, como les decía, pero debemos hacerla. Y es igual, es importante comenzar con una terapia individual para luego ir a la grupal. Los objetivos son adquirir conocimientos y habilidades para el manejo de su diabetes. Estos serían los objetivos genéricos, pero los vamos a ir, como decíamos, adaptándolos. La metodología debe tener ciertas etapas. No podemos dar los contenidos al 100%. Ya habíamos hablado de los contenidos, tenemos que ir viendo cuál es el que con mayor necesidad necesita nuestro paciente, valga la redundancia, o cuál es el más importante en esos momentos. Porque recordemos que hay personas que por A o B motivo ya tienen experiencia con un familiar en la colocación de insulina, por ejemplo, pero les hace mucha falta el tema del cuidado en el tema de complicaciones agudas. Entonces tenemos que ir viendo, ir generando estas etapas de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes. También debemos ser muy enfáticos en cumplir con un diagnóstico de las necesidades, que es lo que les acabé de decir, la evaluación de los conocimientos que tenga el paciente, que también les he dado un ejemplo, la negociación de objetivos de aprendizaje. Recordemos que nosotros podemos haber establecido en nuestra primera sesión terapéutica de educación, podemos haber establecido objetivos. Pero ¿qué pasa cuando nuestro paciente sale a su realidad de vida? Capaz que se generó otro tipo de necesidad y viene y nos pide un cambio, viene y nos pide una nueva alternativa, o simplemente no podemos cumplir exactamente como nos habíamos planificado, pues debemos hacer esta negociación. Pero aquí es importante saber que nunca vamos a dejar de tratar todos los temas que el paciente requiere conocer para poder controlar su salud. La enseñanza y aprendizaje de los contenidos, habilidades y técnicas. Esto es muy importante porque nuestro paciente muchísimas de las veces cree conocer o muchas de las veces no tiene idea de muchas de estas habilidades, de estas destrezas que se requiere para el control y cuidado de su diabetes. La educación terapéutica grupal, según la IDF, nos dice que tenemos dos alternativas. Tenemos el nivel básico, ¿no es cierto?, que es con los estándares mínimos, que es con lo que se debe manejar, con la búsqueda de las necesidades del entorno. Recuerden que la educación grupal ya va a ser ampliada, nunca con grupos muy grandes, máximo entre 10 y 16 personas, siempre usando números pares, porque recordemos que es fundamental que el paciente vaya acompañado de un familiar. No debemos dar educación a un paciente solo, a no ser que realmente esta sea una situación muy específica. Siempre debemos invitar y motivar al paciente a estar acompañado de un familiar en estas sesiones. Esta, para llamarlo nivel básico, pues como dice aquí, está basada en evidencia y costo efectiva. Y pues el nivel avanzado o integral, esta pues ya nos ofrece una profundización en la atención de la diabetes con objetivos a conseguir, para mejorar al 100% si fuera posible los resultados. Esta tiene una evidencia mucho más mayor y mucho más importante disponible. ¿Qué pasa en este tema del nivel avanzado o integral? Muchas de las veces en este espacio es el paciente quien educa a sus pares. Es un paciente que ya ha obtenido un alto nivel de conocimiento, de formación, de preparación para el control adecuado de su diabetes y es el encargado de educar a sus pares. Aquí también es importante resaltar que para generar educación terapéutica grupal, sobre todo el profesional a cargo debe conocer sobre la temática, ¿no es cierto? Debe estar seguro de todo, de cómo se maneja cada uno de los temas, y si no lo está, debe trabajar con equipo multidisciplinario o con un experto en cada una de las áreas. Esa es la recomendación. En el caso de nosotros no tener un equipo completo, pues nos formaremos para dar los temas que corresponden. Pero en el caso de tener equipo completo, debemos dar a cada uno de los profesionales su tema a trabajar. También aquí debemos tener espacios adecuados. Y pues como decimos aquí, características similares.
Recordemos que no podemos educar a un paciente de 15, 16 años con diabetes tipo 1 con un grupo de adultos mayores con diabetes tipo 2. Deberemos siempre tratar de homologar grupos, ¿no es cierto? Por edades, por sexualidad, por intereses, por necesidades de educación, por características de su entorno, ¿sí? Entonces, si tenemos un grupo, por ejemplo, de personas que son del área rural, debemos preparar nuestra presentación o debemos preparar nuestra intervención con el lenguaje adecuado, con las características que tenga esta área, ¿no es cierto? Si tenemos un área rural donde que el consumo de papa es el más prevalente, porque en esa zona se siembra papa y tenemos mucha cosecha de este alimento, entonces no les vamos a ir a decir que la papa es un alimento prohibido. Vamos a indicarles cómo deben prepararlo y en qué cantidades deberían consumirlo. Entonces, eso es muy importante cuando generamos este tipo de educación. Y otra de las cosas muy importantes que genera la educación grupal es que muchas de las veces, en base a la experiencia de sus pares, los pacientes van conociendo más y se van identificando. No sé si les ha pasado en sus experiencias, pero a veces llega doña Juanita que de pronto usa insulina y ha tenido una magnífica experiencia con la insulina y le recomienda a don Juan que está comenzando a utilizar insulina, le recomienda cómo debe ser, cómo debe ponerse y lo bien que ella se ha sentido con el uso de la insulina. Esto genera una aceptación, en este caso al uso de la insulina, de una manera más directa, más adecuada que muchas de las veces cuando nosotros sugerimos el uso de este, como un ejemplo. Para hacerles una visión general de todo esto, esta gráfica nos dice mucho y es muy utilizada dentro del campo de la educación porque es un poco el orden que debemos llevar para poder generar esta formación. La valoración, como ya habíamos dicho, se incluyen datos de información demográfica, estilo de vida, historia de clínica, conocimientos, todo el entorno que engloba al paciente. No podemos emprender un espacio de educación si no hemos tenido un análisis de todas estas áreas, incluyendo el económico. Ustedes dirán, ¿por qué debemos hablar de economía en el tema del manejo y control de la diabetes? Porque es fundamental. Sí, es fundamental. A nosotros hace poco, en esta época de pandemia, se nos diagnosticaron 2 pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, se diagnosticaron muchos más, pero los 2 es en los que quiero hacer énfasis. La una era una paciente de 9 años que vivía en el área rural con su mamá fallecida 4 meses antes de su diagnóstico, su papá sin trabajo y en la casa vivían 6 personas. Ninguna de las 6 personas trabajaba, hablando de las personas mayores. ¿Qué pasa con este entorno? Yo no le puedo recomendar a esa paciente que coma 3 proteínas diarias, ¿no es cierto? Que debe tener un control de 8 glucosas al día, que quizás sus insulinas deben ser insulinas análogas. ¿Por qué? Porque todo esto genera gastos económicos. Y si yo comienzo a exigir ese tipo de alimentación o ese tipo de tratamiento, yo no solo voy a generar el conflicto económico, sino un conflicto en su entorno familiar. Porque recuerden que el paciente va a sentirse mal primero por no poder cumplir con todo lo que su médico le recomendó y luego la familia va a comenzar a entrar en un estado de crisis por tratar de cumplir esto, sacrificando muchos otros espacios que quizás también requerirán la misma atención del cuidado de la diabetes. La planificación es otra de las fases importantes que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a generar los objetivos, vamos a ver los objetivos de pronto individualizados y vamos a seleccionar las estrategias educativas adecuadas. Cuando nosotros planificamos un programa de educación, sea individual o grupal, tenemos que tener varias estrategias. Porque, como les decía, venimos ya, si vamos a trabajar con personas con un cierto tiempo de diagnóstico, la estrategia tiene que ser una estrategia donde que el paciente sea mucho más participativo, donde que de la experiencia del paciente nosotros podamos tomar para poder mejorar
su situación o su calidad de vida. En el caso de que estamos con un paciente con un reciente diagnóstico y si es un paciente con diabetes tipo 1, por ejemplo, que es muchas de las veces un diagnóstico mucho más invasivo porque cambia al 100% el entorno de la familia, porque regularmente ustedes saben es un niño, un adolescente, un adulto joven, ¿no es cierto?, donde que la familia está todavía en íntima relación con el paciente. Entonces, debemos ver qué estrategia vamos a utilizar. Debemos saber desde dónde vamos a partir para poder abordar de manera correcta los contenidos que vamos a brindar. La fase de implementación es importantísima. Debemos generar un espacio adecuado. Podemos hacer en cualquier espacio de educación, pero lo importante es que este espacio sea un espacio adecuado, de acogida, donde que el profesional de la salud se muestre tal cual es frente al paciente. Muchas de las veces el paciente necesita ese sentimiento de acogimiento para poder lograr pasar las fases del tema de la aceptación de la diabetes, ¿no es cierto? Esa etapa de duelo que es tan frecuente en nuestro medio y que es tan frecuente en el tema de la diabetes porque todos los pacientes la tienen, muchas de las veces se nos van quedando en cada una de las etapas, pero debemos lograr que lleguen a una aceptación. Y nosotros somos responsables directos de que el paciente no se demore en pasar estas etapas y llegue a aceptar su diabetes. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones. En esta etapa de implementación también tenemos que tener muy en cuenta lo que se refiere al material educativo. Ahora tenemos pues, grandes avances de la tecnología, tenemos grandes alcances, ¿no es cierto? Podemos acceder a mucha información que puede ser buena como puede ser mala, entonces debemos inclusive saber qué páginas recomendamos a nuestros pacientes, debemos enseñarles a que filtren la información que encuentran en el Internet, porque no todo es buena. También debemos hacerles reflexionar que la realidad de uno u otro país no es igual a nuestra realidad. Y pues aquí también debemos tener todo lo que se refiere en el caso cuando ya podamos volver a lo presencial, pues todo el material, ¿no es cierto? Revistas, periódicos, hojas, tijeras, goma, todo el material que necesitemos para preparar nuestra clase, para preparar nuestra intervención, sobre todo cuando es grupal, es recomendable que el profesional que esté a cargo tenga todo esto listo para el momento adecuado. Recordemos que no podemos ir a experimentar, no podemos ir sin conocimientos previos, no podemos ir a querer que el paciente tenga un contenido adecuado si nosotros no estamos preparados al 100% con esto. Y por supuesto, la evaluación. Esto no quiere decir que durante los procesos de implementación no vayamos evaluando. Siempre tenemos que ir recordando al paciente los contenidos que se le han seguido dando y que ellos nos vayan comentando si es que los recibieron de buena manera, si es que tienen alguna duda, si es que tienen alguna sugerencia, algún cambio, ¿no es cierto? Es muy importante ir haciendo una evaluación en proceso durante la fase 3, que es de la implementación. Pero ya en la fase 4, tal cual como nos dice aquí, ya nosotros tenemos que ir viendo cómo el paciente ha ido cambiando. Muchas de las veces podemos hacer una evaluación clínica, ¿no es cierto? Quizás a los 3 o a los 6 meses con un resultado de una hemoglobina glicosilada, podemos ir viendo si nuestro paciente ha ido tomando los contenidos que le hemos ido dando de manera correcta. También podemos ir haciendo una evaluación e ir reforzando esos contenidos mediante quizás un cuestionario, quizás una serie de preguntas al final, pero también es muy importante que vayamos dándole el énfasis a nuestro paciente y diciéndole que cada vez está mejor un poco más, que cada vez él sabe más sobre este tema. Y dentro del material educativo para el paciente, debemos hacer que el material sea muy gráfico. Las personas no leen mucho, a las personas les interesa más la parte gráfica. Y justamente les presento el nuevo material que la Casa de la Diabetes pondrá a disposición de ustedes y de la comunidad en el mes de noviembre. Lo estamos trabajando. Estos son algunos de los materiales que están listos
Ustedes van a poder acceder a estos en la plataforma que tenemos en nuestra página web. Y pues también tenemos otro material que es muy educativo, siempre recalcando la parte de que no debemos tener mucho texto, sino siempre más la parte didáctica gráfica. Recuerden ustedes que nuestro paciente no es un diabético, el paciente es una persona con diabetes. La diabetes no le tiene al paciente, es el paciente el que tiene diabetes. Por lo tanto, debemos ir cambiando la manera de tratar a nuestro paciente, porque desde ahí radica el tema de una buena educación. Disculpe, Y con doctora, este lema que es el de la casa, y con este lema que es el de la Casa de la Diabetes, que nos dice que solo el conocimiento nos permitirá vivir mejor. Yo creo que en todos los espacios, y no se diga en el diagnóstico de un paciente con una enfermedad crónica, solo el conocimiento, el saber cómo actuar y el saber qué hacer va a permitirle que viva mejor y que evite complicaciones. Muchas gracias a ustedes por escuchar. No sé si tienen alguna duda o alguna inquietud. Muchas gracias, doctora. Muy importante conocer sobre el apoyo de la terapia psicológica como un pilar fundamental, lo que es en el tratamiento de los pacientes con diabetes. No tenemos alguna inquietud tal vez por parte de los participantes. Bueno, doctora, en mención del tiempo, le agradecemos nuevamente por su magnífica exposición.